76 y 78. Ya lo mencionó Carlos López de Gregorio, que está sentado aquí en una presentación anterior. Conversábamos precisamente con él sobre este proyecto que estaba en realidad todavía solamente en la idea, que se trataba de ir ofreciendo durante el transcurso del tiempo pequeñas entregas de todo vamos a decirlo así, una trama, una narración, una historia que pudiera ser en cierta medida global, total. La idea era inicialmente esta, y creo, en todo caso, he intentado seguir fiel a esta idea en todos estos últimos más o menos 30 años en que he seguido escribiendo este proyecto. Como se mencionó, el proyecto, la primera entrega del proyecto es un breve libro que apareció en el año 79, todavía quedan algunos ejemplares, son ejemplares de anticuario, diría yo, ya no se consiguen, Cartazes, 1979. Ya con este proyecto, con este primer libro se encontraba enunciado el proyecto casi en su totalidad. Todavía, por supuesto, en un año tan temprano no se podía visualizar en qué consistían sus partes. Yo ya tenía, por lo menos en ese entonces, algunos patrones claros, una división en ese momento en 3 partes, ahora es en 4 partes, pero que en el fondo no ha cambiado mucho. Una primera parte que se titulaba Cactáceas, una segunda parte de este proyecto que se titula Zancudas, y una tercera parte que se titula Ceibas. Ya desde el uso de la terminología, ustedes se pueden dar cuenta que hay algo que no, en ese momento por lo menos no era frecuente. El recurrir, este es el segundo tópico que quiero mencionarles a ustedes, es el tópico de la utilería. ¿Con qué útiles trabajo yo en términos políticos? Si ustedes, vuelvo a repetir, escuchan los títulos, Cactáceas, Zancudas o Ceibas, notan inmediatamente que los útiles que yo he elegido para desarrollar este proyecto total, extenso, que es de alguna manera la construcción de una ficción poética, recurre a los útiles que la naturaleza con sus productos, con sus objetos, nos ofrece. La elección de unos elementos naturales y no otros elementos naturales, por supuesto, que está revestida de significación. Si yo, vamos a decir así, tomo cactáceas y no tomo rosas, la elección de cactáceas ya en el título nos alude a un significado que está detrás. Ese significado que está detrás se le llama un significado alegórico. El profesor Santiago López Mariñas se ha referido a esto en su presentación y en sus comentarios sobre su lectura de la última entrega. Entonces tenemos un proyecto, que es un proyecto que no está terminado. Necesito todavía algunos años para concluir este proyecto que en el estado actual está bastante avanzado. El libro que yo presento ahora concluye prácticamente la segunda parte. La tercera parte hay algunas entregas que aparecieron en el volumen, si me permites, Oceánidas, que reúne varios libros anteriores. En este libro, al final, aparece ya mencionada la tercera sección, que son Ceibas, con un poema extenso. El proyecto se concluye, la segunda parte del proyecto concluye con el libro que presentamos hoy, digamos, y la tercera parte, Ceibas, tiene ya un poema inicial y algunos poemas que yo he estado escribiendo en los últimos años. Se trata de concluirlo. Una vez que el proyecto esté completo, será la ficción que yo me propuse construir, o mi versión alternativa, o mi percepción alternativa, ficcional, por supuesto, no es una percepción científica, de mi visión del mundo. Ustedes se pueden preguntar, y yo me podría preguntar también, ¿y cuál es esa visión del mundo? Esa visión del mundo incluye detrás yo diría una trama, un tramado, una narración, una historia. Pero no es una historia en el sentido de una novela con personajes, sino es una trama poética, pero hay
una narración, hay un principio, tenemos la primera parte que es orígenes, el origen del mundo, luego tenemos la segunda parte, cartáceas, el mundo que es percibido a través de sus elementos naturales en un estado de carencia, de decadencia, de carencia. Frente a este hecho aparece la tercera parte que intenta construir, intenta ser construido en base a la idea de travesía. Tenemos que irnos al exilio. Si nuestra casa no es la nuestra, es lo que decía Cartásez resumiendo un poco el tema, si nuestra casa, nuestro hábitat, nuestra residencia ya no es la nuestra, yo utilizo en ese poemario la palabra domo, sacada del griego y también del latín, entonces tenemos que salir a buscarla. Y al salir a buscarla no tenemos la seguridad de poder encontrarla. Entonces tenemos que realizar un viaje, tenemos que realizar una travesía. Sacudas, que es la segunda parte, y esta es la primera entrega, pero solamente incluye algunos poemas, no todos, hay muchísimos más, nos relata la partida. Emprendemos un viaje y se habla de las se habla de las aves voladoras, de las aves que migran, por ejemplo, un cierto tipo de zancudas o los flamingos, etc. Y se va desarrollando esta trama de la travesía, tocando una serie de elementos naturales que podrían ser la alegoría o el símbolo del posible lugar donde nosotros podríamos residir. Entonces, por ejemplo, el poema que presenté hace 3 años, el que pertenece a Cartásez, que es un libro de 130 páginas, solo un poema, una parte, se preguntaba si el mundo marino no hubiera sido de verdad nuestra verdadera estancia, nuestra verdadera residencia. Entonces yo trato de entrar en un diálogo con ese mundo marino. Ese poemario lo pueden ustedes adquirir, está ofrecido aquí, se llama Peces, es el diálogo con el mundo marino, con los peces. Son los peces de alguna manera la forma de comportamiento, la forma de vida, los elementos naturales que nos podrían ofrecer con su forma de actuar, las respuestas a la pregunta por dónde está nuestro lugar, dónde se encuentra nuestra casa. Por supuesto que en esta segunda parte la pregunta no se responde de manera positiva. Ninguno de estos ámbitos responde positivamente a esta pregunta: ¿dónde está nuestro hogar? ¿Dónde está nuestra casa? Recién en la tercera parte se ofrece una respuesta. Y esta respuesta trata de crear una nueva percepción de la naturaleza y del mundo. Todavía está por escribirse buena parte de ella. Trata de presentarnos una naturaleza del esplendor, de la plenitud. Son los términos que se manejan en esta tercera parte. Plenitud, esplendor, luz, mediodía. Y los elementos que se trata de describir y presentar en esta tercera parte están llenos de estos elementos de plenitud, de esplendor. De alguna manera, la respuesta a esta pregunta se va a ofrecer en este momento. Si ustedes quieren, para que se puedan orientar, pero es bastante diferente, ustedes conocen la idea, el planteamiento dantesco de Dante, ¿no? Existe el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿no? Esta teología. Por supuesto que hay una cita, hay una forma de citar a lo lejos este planteamiento, pero vuelvo aquí al tema del punto número 2. Mi utilería es otra, y es otro, por supuesto, el planteamiento también. Pero para que ustedes se puedan orientar cómo está construida esta trama narrativa. Se trata entonces de desarrollar este proyecto donde no existen personajes, no existen seres humanos, sino la utilería con la cual yo desarrollo está basada en estos elementos naturales. Por supuesto que estos elementos naturales remiten al mundo de la cultura. Hay veces que se hablan de elementos naturales y son elementos como, qué sé yo, lo ha mencionado nuestro profesor Santiago López Maguiña,
Cuando se habla, por ejemplo, de los audios, de los actos, de los batracios, se presenta estos en el poema, en este poemario que presentamos hoy día, en términos del mundo del mal, del mundo del narcotráfico, el mundo de los vicios satánicos, de lo demoníaco, con una ciudad en los bajíos. Es el mundo natural, pero las referencias al mundo de la civilización, al mundo de la cultura, al mundo moderno, están cifradas, están presentes. Este es el segundo punto. El primer punto era el proyecto, la trama. El segundo punto es la utilería. Les puedo poner otro ejemplo. Hay escultores o pintores que utilizan para construir sus esculturas chatarra y la reciclan, es utilería. Hay otros escultores que utilizan papel reciclado y construyen, es utilería. En el caso de la poesía, la utilería recurre a los elementos estos de la naturaleza. El tercer punto que quería comentarles a ustedes tiene que ver con el tema del lenguaje. Si ustedes saben cualquiera de mis libros, se van a dar cuenta que el lenguaje que aquí se emplea no tiene nada que ver con el lenguaje que nosotros empleamos todos los días. Es un lenguaje que quiere marcar especialmente o poner especialmente el énfasis que tenemos que ver con un lenguaje artístico, no natural. Y aquí está lo interesante, porque se recurre a una utilería natural, pero construye un lenguaje tan artificioso, de allí que algunos hayan hablado del neobarroco, que mis primeros poemarios de alguna manera adelantan, o inaugúran, o presentan, o anteceden. Entonces, esta combinación crea una tensión que a mí me parece interesante. El lenguaje que yo empleo es un lenguaje marcadamente artificioso, marcadamente literal. Está lleno de citas de autores clásicos del siglo de oro. Incluso muchas veces el vocabulario es un vocabulario extraído de los poetas del siglo de oro español o de una serie de otros poetas de lengua española o en otras lenguas. Les voy a presentar, después voy a leer un breve texto al final para que ustedes se den cuenta. Se trataba entonces primero de crear un lenguaje o emplear un lenguaje que fuera artificioso, artificial, es decir, que el entorno se emplea desde el principio, que tiene que ver con una obra de arte y no tiene que ver con la vida, sino con el arte. En segundo lugar, se trata